ahora a hablarle a cada uno de ustedes relacionados a este día festivo que se celebra el tercer lunes de enero, que viene siendo precisamente este lunes que viene 18. ahora. Va todo el mundo a celebrar ese día, lo tengo feriado, pero ¿por qué? Pues por la importancia que tuvo este líder de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y para que tengan una idea, aquí les tengo unos detallitos de Martin Luther King. que de hecho viene de Georgia, Exacto, importante. que acabamos de hablar que por primera vez hay un afroamericano que gana un escaño en el Senado en Georgia. Y pues de ahí es que donde proviene. Él fue un pastor. A él se le recuerda todos los tercer lunes del mes de enero de cada año. Y a él se le conoce como la principal. Sí. Que ni puedo escoger dónde sentar. Y entonces él hizo un boicot. Y entonces hubo personas blancas, hubo negros que apoyaban el boicot y decidieron, mira, pues no vamos a patrocinar el transporte público. Y entonces buscando la manera, y después de un año fue que logró que la Corte Suprema declarara que esa ley de segregación en Alabama era inconstitucional. Y ahí entonces pudieron ellos sentarse al igual que los demás. Y digamos que esa fue como la primera gran victoria que él tuvo, que lo hizo entonces reconocido a nivel de toda la nación, luchando por esos derechos de los afroamericanos. Y lo mismo pasaba, que se les negaba el derecho a las viviendas iguales a los demás, a muchos hoteles, a la entrada en restaurantes se les prohibía sentarse. Él le pasó también en el caso de que él se sentó y lo arrestaron porque no podías estar ahí sentado, simplemente por tu color de piel. El baño que utilizaba, en algunos no eras permitido a tu entrada y punto. No era que te sentaras en otra parte, era que no aceptaban. Y quienes tenían el poder se burlaban de estas cosas. Y es en parte en donde también hay que atarlo a esto de los derechos y los estadistas, y cómo el issues del estatus también es un asunto de derecho. Es un asunto de nuestro derecho de consentimiento de ser gobernado, de que nosotros podamos elegir a las personas que al fin y al cabo son las que toman decisiones sobre nosotros. Que quien decide hasta si ahora mismo envían un cheque de 600 o es de 2000, pues que nosotros hayamos votado porque hayan voces igualmente representadas a base de la cantidad poblacional que tenemos de ciudadanos americanos en Puerto Rico, como en cualquiera de esos estados. Y que podamos decir, mira, debe ser de más, y tener a alguien a quien uno pueda llamar y pedirle que pelee allá para que suban la cantidad. Sí, y es importante reconocer que en el 1963 fue el día en donde él hizo una marcha que participaron más de 250,000 personas en Washington, D.C., rumbo al Capitolio para aprobar la aprobación de leyes que garantizaran a cada americano derechos civiles iguales. Esa fue la marcha en Washington, en donde se conoce, de ahí viene Tengo un sueño, el mensaje tan emblemático. Es hermoso. que Aquí lo realizó. Tengo porque quiero leerles algunas líneas, así que, pero Aprovecha sigue. ahora. ¿Hola? Sí, aprovecha ahora. Pues mira, él comienza diciendo, tengo un sueño, que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo un sueño, que un día sobre las colinas rojas de Georgia, los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Se me paran los pelos. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te imaginas él viviendo hoy en día y tú ves estas parejas de personas afroamericanas, personas blancas que forman su familia, que antes, ¿verdad? A lo mejor, no, que estaba prohibido, ¿sabes? Y mira, y que son mejores amigos en la escuela, y que ahora no tan solo tienes negros y blancos, tienes latinos, tienes orientales, tienes, ¿verdad? Tienes esta amalgama de diversidad y nos mezclamos cultural. en pequeñitos también. Y nos salimos, yo soy como cremita más o menos. Así que, mira, es impresionante. Tengo un sueño, continúa, ¿verdad? Tengo un sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado sofocante por el calor de la injusticia, sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. Tengo un sueño que mis 4 hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su reputación. Tengo un sueño hoy. Tengo un sueño que un día allá abajo en Alabama, con sus racistas despiadados, con su gobernador que tiene los labios goteando con las palabras de interposición y anulación, que un día
Justo allí en Alabama, niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas como hermanas y hermanos. Tengo un sueño hoy. Tengo un sueño que un día todo valle será alzado y toda colina y montaña será bajada. Los lugares escarpados se harán llanos y los lugares tortuosos se enderezarán. Y la gloria del Señor se mostrará y toda la carne juntamente la verá. Y sigue por ahí, ¿verdad? Pero es bien emotivo. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Es originales en el idioma inglés. Leí una traducción que no es mía, es de algún medio que le daremos crédito oportunamente, para que, tú sabes, no nos acusen de cosas que no deberían. Pero es hermoso. Yo creo que ese sueño de Martin Luther King hoy es en parte realidad, aunque todavía la lucha continúa. Sí. Yo le comentaba a Michael que en esta parte yo tengo la obligación de mencionar, en un momento en mi vida yo hice un análisis sobre el LSAT, que es el examen que utilizan las escuelas de Derecho para admitir estudiantes. Okay. Yo lo cogí en mi bachillerato y era en inglés, y en aquel entonces mi inglés era peor que el de ahora, así que imagínate tú. Recuerdo que me impactó tanto que decidí hacer un análisis en la clase de psicometría. Teníamos que analizar pruebas psicométricas, que son estas pruebas estandarizadas que crean para evaluaciones de personas, de distintas personas con distintas situaciones de salud mental y emocional. El punto es que yo cojo el LSAT, lo analizo y cuando empiezo a buscar, ¿sabes qué yo encuentro? Que si tú eres pobre, tu puntuación es distinta a si tienes recursos económicos. Que si eres negro o latino, tu puntuación es más baja que el ser blanco. Y que si eres mujer, tu puntuación es menos que la de los hombres. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que en un examen tú encuentres esa diversidad? ¿Tú sabes por qué? Es porque las personas que comparten características vulnerables, que somos pobres, que somos mujeres, que venimos de abajo, tenemos unas limitaciones en nuestra educación que se van reflejando. Pero más que eso, ¿tú sabes qué decía uno de los tantos reportajes que me leí, verdad? Decía que el tipo de pregunta que se incluía en el examen te afectaba, ¿verdad?, en tu contestación. ¿Por qué? Y presentaban esta pregunta, que es la que a mí se me quedó grabada. Decía, ¿los buenos padres compran enciclopedia? Esa era la pregunta. El LSAT está compuesto de preguntas de argumentación lógica, ¿verdad? Y razonamiento lógico. Y tú tienes que llegar a unas deducciones luego de una premisa. La premisa era sobre las enciclopedias y los padres. Y decía, todos los buenos padres le compran enciclopedia a sus hijos. La otra opción era, algunos buenos padres no le compran enciclopedia a sus hijos. Y tenía otras dos más. El punto es que la respuesta correcta era, todos los buenos padres le compran enciclopedia a sus hijos, pero yo, que soy pobre y que mis papás no me podían comprar una enciclopedia, hubiera escogido la segunda. Porque yo tengo... En mi casa nunca hubo una enciclopedia. Y tú, exactamente, y era una cuestión de recursos, no de que mi papá no quisiera y mi mamá darme la mejor educación. Y el diccionario prestado. Exactamente. Yo me acuerdo que en casa de mami compraron la enciclopedia, mi padrastro compró la enciclopedia, ¿la enciclopedia era que se llamaba? Que era como Brown, ni me acuerdo, a lo mejor tú eres muy joven para esta anécdota. Ustedes me escucharán, sabrán de cuál yo hablo. Y estaba todo ese montón de tomos que estuvieron hasta los otros días allí en casa de mami. Pero el punto es que había preguntas sobre la esclavitud, había preguntas que por nuestra historia o por el contexto del que venimos, nuestra respuesta iba a ser distinta. Y hay una lucha, de hecho, en la propia entidad que administra el LSAT, otorga fondos para que las distintas universidades realicen estudios y apoyen estudiantes que vengan con diversidad sociodemográfica para tratar de mezclarlos un poquito, ¿verdad? Y eso quería mencionarlo porque a veces no somos conscientes de estas realidades que nos afectan, que nos limitan, y que yo pienso que en el asunto de la estadidad a veces eso nos pasa. No estamos conscientes de la lucha de derechos civiles, de la desigualdad, de lo importante que es que este tema lo trabajemos todos unidos y que nos organicemos, y aunque nos tome tiempo y nos dé trabajo, de que lo hagamos. Y, ¿verdad? Y me gustaría utilizar esta conmemoración de Martin Luther King tan importante para hacer ese llamado a la acción y a que tenemos que, gente, aunque nos cueste y nos dé trabajo, irnos a la calle y luchar, ¿sabes? Y hacer las cosas que hay que hacer. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Independientemente de cómo haya sido el Congreso en ese momento, el presidente, las burlas que él mismo menciona del gobernador de Alabama durante su discurso, él no se rindió y él siguió hacia adelante porque al fin y al cabo la razón la tenía él.
en el sentido de los derechos que estaban ilimitados. Como mismo nosotros sabemos que actualmente nosotros tenemos nuestros derechos limitados. Y si nosotros tenemos la razón, tenemos que ir con la frente en alto y lucharla en cuanto foro haya. Y para eso existe este foro también, para sumarnos en esa lucha y poder aunar esfuerzos más adelante en todo lo que podamos hacer. Mira, y que la lucha de Martin Luther King empezó por el asunto racial, sí, pero luego se movió al asunto socioeconómico. Eso iba a comentar en el sentido de que una vez en los años antes de su asesinato, que su asesinato fue en el 1968 mientras apoyaba una huelga de trabajadores, pues él llegó a comentar en un momento dado, no recuerdo muy bien dónde fue que lo leí, pero la realidad es que me impactó bastante en el sentido de que él dijo, ok, ya yo luché y ya logramos que entonces en un restaurante se pueda sentar un hombre negro con uno blanco, pero ¿qué hacemos si el hombre negro es pobre y no tiene los chavos para comprarse su hamburguesa? Pues entonces él continúa luchando por otros derechos, pero ya entonces dirigido a la clase trabajadora que estaba mal pagada, a las clases pobres, independientemente si eras blanco o negro, si eras hombre o mujer, sino por el hecho de que de qué vale tener unos derechos adquiridos si necesito unos recursos para poder beneficiarme de ellos. Y en ese sentido, en una de esas luchas, así culminó lamentablemente en una tragedia a su vida, ya que un extremista opositor pues lo asesinó en medio de... se encontraba en un hotel, pero en ese momento dado estaba participando de unas manifestaciones de huelgas de los trabajadores. Así es. Michael, me comentan aquí los muchachos que estaba la Salvat y la Cumbre también de la enciclopedia. ¿Tú sabes qué yo hacía? Mira, cuando yo era chiquita, bueno, yo sigo siendo, tú sabes, chiquita, ya hablando claro, pero cuando yo tenía menos edad, yo cogía y buscaba, la enciclopedia tenía unas que eran como diccionarios y cada vez que yo no entendía una palabra, y la buscaba. Para aprender, ¿verdad? Porque tú sabes. Y entonces a mis hermanos, yo le llevo 10 y 11 años a mis hermanos de parte de mami, y a mis hermanos, para que no pasaran las limitaciones que yo pasé, que se me hizo bien difícil cuando salí de la escuela superior y entré a la universidad, porque empecé a darme cuenta de esas lagunas en la educación que yo tenía y que no hablaba como mis compañeros, ni había tenido sus mismas experiencias académicas. Y a mí siempre me gustó mucho leer, ¿verdad? De toda la vida. Pues mira, pues yo a mis hermanos, cuando le decía una palabra rebuscada, ¿verdad? Estas de domingo, como nosotros decimos, le decía varias. Entonces le decía asombrado, estupefacto, y entonces le añadía varias. Y cuando mis hermanos decían, ¿qué significa tal cosa? Y yo, pues búscalo en la enciclopedia, vamos a ver, porque yo no sé. Y entonces, ¿verdad? Eso yo creo que en las pequeñas cosas uno lo puede utilizar como eventos educativos, pero siempre recuerdo y buscaba y me ponía a leer y yo, mira, ¿verdad? Y uno aprende un montón de cosas de esos procesos y a los que son así como que, tú sabes, medio nerditos. Hay papás que ponían a los hijos a simplemente leer. Sí, a leerla. Yo estoy segura que por ahí, mira, me dice, Ángel Luciano me dice, la Cumbre era roja, Salvat era más moderna, a colores y papel brilloso, de lo que él se acuerda, Dios mío. A mí me está hablando chino en el edificio 8, apartamento 61 de Residencial Luis de Camilo Echevarría. No hubo enciclopedias ni nada de eso. No. Mira, acaban de darse cuenta que hay un gap generacional, porque Ángel tiene mi edad, así que Michael no, así que aquí hay un gap generacional. Pero, ¿verdad? Yo creo que, y lo hemos hecho en tono jocoso, ¿verdad? Pero importante el educarnos. Sí. Como lo hacemos con este programa. Importante el insertarnos en la lucha de lo que sea que creamos. Si usted cree en los derechos de los animales, si usted cree en el ambiente, en el asunto ambiental, si usted cree en el asunto socioeconómico, el que sea. Hay 20.500 temas en los que usted puede escoger uno, mire, y dedíquele una hora, media hora a la semana, pero insértese en la lucha. Vamos a abandonar la comodidad y la indiferencia. Yo sé que es difícil porque está brutal uno trabajar de 8 a 5, coger 2 horas de tapón para los que vivimos en Cagua y Gurabo para bajar para San Juan y virar en el tapón y llegar a cocinar y a bregar con los muchachos, ¿sabes? Es fuerte. Para que entonces también esta que está ahí sentada, mírala, diciéndome que tengo que sacar un rato. Mira, podemos luchar de distintas formas. Sí. Algunos nos podremos ir a la calle una vez, de vez en cuando, y otros a lo mejor podemos escribir, a lo mejor podemos hacer otras cosas. Así que educámonos. Sí. Insertémonos y aprendamos de figuras claves en la historia
particularmente en la historia de Estados Unidos, que es la nación a la que nosotros hemos decidido ser parte. Y es importante, y que todo se haga sin violencia. Él es un ejemplo de ello. El hecho de que podamos hacerlo a través de la razón, a través de la unión de voluntades y sin tener que estar a través de violencia o ese tipo, hasta yo digo verbal en el sentido de burla, ni nada de esto. O sea, insultos. Ajá. Todo lo podemos lograr de una forma en donde Martin Luther King nos sirve de ejemplo de cómo logró tantos avances dentro de la nación de Estados Unidos, que hoy en día hasta nos beneficiamos nosotros y que nos pueden servir como fuerza a cada uno de los estadistas. Isa mencionó cada una de las luchas. Ustedes luchen por lo que entienda, y es hora de que también el puertorriqueño deje de estar pendiente a las situaciones que estén pasando y seamos más proactivos en el sentido de involucrarnos en todo esto y todo lo relacionado a esa lucha hacia la limitación de los derechos que tenemos los puertorriqueños como ciudadanos americanos. Pues en esa lucha estamos ya aquí todos unidos. Aquí hay un espacio. Ajá, y aquí está el espacio. Y también ustedes saben de otros foros. Y en su momento vamos también a buscar nuevas iniciativas que podamos seguir adelantando esa lucha y ese mensaje hacia la estadidad.